Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 21 de agosto, en la 20ª semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Celebramos a San Pío X, Papa. Bueno, este es otro Papa italiano canonizado. Fue el primer Papa que llegó desde la, desde la pobreza, ¿no? Era campesino. Eh, y eh, se conoce especialmente por su actividad pastoral. Una de las cosas que recuerda mucha gente es que hizo que la primera comunión se pudiera realizar desde los 7 años, ¿no? Y esto abrió, obviamente, el abanico en cuanto a la posibilidad de adelantar este sacramento a los niños. Muy bien, vamos a la primera lectura. Continuando con la profecía de Ezequiel. Tenemos el capítulo 37, versículos del 1 al 14. Muy bien, nos dice el profeta Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí. El Señor me sacó en espíritu y me colocó en medio de un valle lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Me preguntó, Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí, Señor, Dios mío, tú lo sabes. Él me dijo, pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos. Yo mismo infundiré espíritu sobre ustedes y vivirán. Pondré sobre ustedes los tendones, haré crecer la carne, extenderé sobre ella la piel y les infundiré espíritu y vivirán. Y comprenderán que yo soy el Señor. Yo profeticé como me habéis ordenado, y mientras hablaba se oyó un estruendo y los huesos se unieron entre sí. Vi sobre ellos los tendones, la carne había crecido y la piel la recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo, conjura al espíritu, conjúralo, hijo de hombre, y di al espíritu. Esto dice el Señor Dios. Ven de los cuatro vientos, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado, vino sobre ellos el espíritu, y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable, y me dijo, Hijo de hombre, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice, se han secado nuestros huesos, se han desvanecido nuestra esperanza, ha perecido, estamos perdidos. Por eso profetiza y diles, esto dice el Señor Dios, yo mismo abriré sus sepulcros y los sacaré de ellos, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel.
Y cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, comprenderán que soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré en su tierra y comprenderán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Bueno, esta profecía es extensa, ¿no? Y se refiere primordialmente a la nueva vida, ¿no?, que tendrá el pueblo, pero con referencia al nuevo pueblo, ¿no? El pueblo, el Israel de Dios, ya en la era mesiánica, donde estarán también, ¿no?, todos los dos reinos que componían el reino de Israel, el reino del norte, ¿no?, Israel, y el reino del sur, Judá. Pero lo interesante aquí es que estarán todos, ¿no?, unidos, y habla del Espíritu Santo, que va a dar vida a los muertos. O sea, los judíos estaban muertos, ellos mismos lo reconocían. Uno por el pecado, por la infidelidad, por la idolatría, ¿no? Y otro porque no tenían su templo, no podrían hacer el culto divino. Pero el Señor al final dice, pondré mi espíritu. Es una referencia directa al bautismo, porque por el bautismo recibimos el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Cuando Dios dice, pondré mi espíritu, es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesucristo, ¿no?, ya en la era mesiánica. El Espíritu Santo, que es el don de Dios, que es Dios, ¿no?, y será precisamente la promesa desde el Antiguo Testamento de que Dios enviará su Santo Espíritu, o el Espíritu Santo, al nuevo pueblo de Dios, la Iglesia Católica Universal aquí en la tierra, ¿no?, que estará integrada por todas las naciones, incluidos los judíos, ¿no?, incluido el pueblo entero de Israel. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 106, cuyo responso es: den gracias al Señor porque es eterna su misericordia, que es el estribillo, ¿no?, de este canto de acción de gracias. Muy bien. Y la acción de gracias precisamente es a consecuencia de la liberación, ¿no?, del perdón que ha hecho o realizado Dios para con su pueblo. Nos dice el salmista, que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, oriente y occidente, norte y sur. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada. Pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por el camino derecho para que llegaran a ciudad habitada. Y termina. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Aquí está invitando
a todos, ¿no? A toda la gente, porque la misericordia de Dios es para todos. Por eso dice, por las maravillas que hace con los hombres. Por eso es una referencia mesiánica al nuevo pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. Muy bien, nos dice entonces San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Bueno, recordemos que las preguntas que hacían los fariseos, los doctores de la ley, los escribas, los sacerdotes, siempre eran tendenciosas, ¿no? Con miras a ponerle una trampa o una prueba, como dice aquí el texto. Le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. Bueno, por algo está de primero en la lista de los 10 mandamientos, ¿no? Del decálogo, del que originalmente entregó Dios a Moisés y los escribió en las tablas de la ley, las tablas de piedra. Y continúa el Señor Jesús. El segundo es semejante a él. Bueno, vemos por qué es semejante, ¿no? La semejanza es el amor. Es lo que une a estos dos mandamientos. El principal, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el ser, ¿no? O sea, Dios está por encima de todo, en el amor. Y el segundo dice, semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la era mesiánica, ¿no?, los hombres eran imagen de Dios. Al volver ya el Espíritu Santo, o al estar el Espíritu Santo a través del bautismo, el Espíritu Santo estaba en cada uno de nosotros. Está, de hecho, ¿no? Hasta el final de los tiempos. Entonces, eran imagen de Dios porque estaba el Espíritu Santo en ellos. Está en nosotros, ¿no? Y por eso amar al prójimo es amar a Dios. Por eso dice San Juan, ¿no?, en sus cartas. El que no ama a su prójimo, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Entonces hay que amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Y termina. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. O sea, quien quiere obedecer la ley, no, la ley de Moisés, que son 613 prescripciones y normas que los israelitas y luego los judíos aumentaron, ¿no? Es una carga excesiva de formalismos, ¿no?, que hacían imposible la vida, especialmente de los pobres, de los humildes, ¿no?, de los enfermos. Y en dos mandamientos, que prácticamente es uno solo, amar a Dios y al prójimo como a ti mismo, se resumen toda la ley y los profetas. O sea que si un judío se hace cristiano, al obedecer este mandamiento, estará obedeciendo toda la ley de Moisés y de los profetas.
Muy bien, muchas gracias y bendiciones.